Bienvenidos, bienvenidos. Este es un episodio más de Tangente Podcast. Esta semana van a ver que tenemos un tema recurrente y vale la pena hacer muchos episodios acerca de esto porque estamos en un momento clave para Guatemala, no solo en términos de educación superior, sino también de espacios de toma de decisión. Les hablo acerca de la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos en una semana en donde todo se va a terminar de desenvolver y pues creo que la población entera, ¿no? Estamos en suspenso y también estamos pues observando el proceso, vigilando para ver cómo se lleva a cabo. Y hoy tengo a una invitada muy especial que ha sido una voz de defensa para la Universidad de San Carlos. La reconocerán también porque es la vicepresidenta del país. Bienvenida, doctora Karin Herrera. Gracias, Lucy, gracias a Tangente por estar acá en este espacio y platicando de un tema vital y muy importante para el país en esta semana y todos los días y todos los años. Sí, yo creo que pues por su carrera y su recorrido es importante también contar con su voz en esta discusión que está ahorita en la agenda pública. Y tal vez quería empezar un poco haciendo remembranza o poniendo un poquito de contexto acerca de la USAC. O sea, ¿cómo llegamos aquí? Porque yo escucho, mis papás son sancarlistas también, y entonces en la sobremesa toda la vida escuché acerca de la USAC y de la San Carlos y del papel que ha tenido pues a lo largo de los años en Guatemala, y es muy diferente a la USAC de la que me hablan mis papás que la que yo he observado en años recientes. Entonces, no sé, doctora, ¿cuál es su perspectiva o cómo ha visto usted la evolución de la San Carlos? Bien, cuando yo entré en el año 1985, era otra universidad. Nunca me involucré en actividades estudiantiles por el momento histórico, la coyuntura que en ese momento se vivía. Es una institución actualmente de más de 350 años. Y luego al salir y como docente, algunas cosas no estaba tan conforme, el no tener reactivos en el laboratorio, el no tener los equipos de última generación para enseñarle a los alumnos, me hizo querer involucrarme y participar como representante del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala ante el Consejo Superior Universitario. En ese momento recuerdo que mucha gente me decía, ¿estás loca? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Porque nunca yo me había dedicado exclusivamente a la academia, a la investigación. Eso no es un espacio para ti, tu contrincante es tal persona, tiene un amplio recorrido, pero no desistí. Planteé mi método y llegué al día de la elección, gané, y aunque yo no era parte del círculo oficial, en ese momento se me permitió asumir. Yo asumí en el 2015 y durante ese periodo pude ser partícipe de la recuperación de la USAC, de la AEU, perdón, la recuperación de la AEU después de varios años, 2017. Me recuerdo que poquitos, 3 o 5 consejeros firmamos una carta al entonces rector y al secretario de la USAC, solicitando una sesión extraordinaria. Se nos concedió, llegaron los jóvenes al recinto, entraron, se permitió el acceso, se llevó a cabo la elección, se recuperó la AEU y entonces era gratificante porque vale decir que éramos minoría. Los que nos pronunciábamos en ese sentido, en ese momento, en el Consejo Superior Universitario, pero nuestra voz fue escuchada. Otro momento vital fue la elección ante la Corte de Constitucionalidad, en ese momento del magistrado. Hicimos el evento en el Paraninfo, abierto a los periodistas. Entraban todos y pudieron ver nuestros votos, que fueron a viva voz, porque no se usaron urnas. En ese momento ganó el licenciado de Mata Vela, ¿verdad? Y bueno, fue aceptado por los diferentes grupos, quién ganaba. Y hubo más momentos como el de la Marcha por el Agua, en el cual se acompañó a diferentes representantes de comunidades de diferentes departamentos, comunidades muy pobres, algunas sin acceso constante al agua,
hicimos la Marcha por el Agua, encabezada por el rector de la universidad de ese momento, el doctor Carlos Alvarado Cerezo. Podíamos pensar diferente, podíamos expresarlo, quizás a algunos no les gustaba y nos hacían sentir que no les gustaba lo que expresábamos, pero teníamos esa capacidad y lo hacíamos en el recinto físico. Sí, o sea, sí había una civilidad, digamos, como que sí se podía convivir, aunque tuvieran distintos puntos de vista y, Claro. o sea, no era esa enemistad, revanchismo que estamos observando hoy en día. Y aprovechando que todavía es inicio de año y que no hemos llegado a la mitad, si usted quiere encontrar una nueva oportunidad laboral o si está buscando talento para su empresa, pues paso a recomendarle Transdoc. Y recuerde que en Transdoc opinan que cuando una persona consigue trabajo con claridad, una familia gana estabilidad y cuando una empresa contrata con criterio, gana futuro. En Transdoc sostienen que reclutar es una responsabilidad que implica criterio humano con dignidad. Así que si usted quiere alinearse a esa visión, visite transdoc.com o pida información a info@transdoc.com. Podíamos tal vez no pensar igual, pero convivíamos en el marco del respeto. Y eso es vital. Y se respetaba. Quien ganaba, ganaba. Por ejemplo, la Facultad de Farmacia vio a la primera decana en la historia de la Universidad de San Carlos, la licenciada Clemencia del Pilar Gálvez. La licenciada, yo fui su electora estudiantil. Yo volaba, yo sentía que yo era la que había ganado. Bueno, gané como electora, pero ella fue la decana. Para mí eso era lo máximo, pero perdió otro grupo. El otro grupo esperó su momento y luego propuso. El otro grupo luego también tuvo su propia candidata a decana y ella ganó. Entonces, puedo decir que en ese sentido fue para nosotros importante porque aunque en ese momento no compartíamos los mismos criterios ni los mismos candidatos, respetamos. Ganó la licenciada Clemencia, luego ganó otro decano, luego llegó otra decana. Y eso es lo importante, el respetar. Un día ganan unos, otro, pero más adelante se va a tener la oportunidad de seguir participando. O sea, se concedían las derrotas y uno decía, bueno, si perdí, mejoro y Claro. propongo algo mejor la próxima vez y entonces la próxima vez si me va mejor, los otros también van a respetar su derrota como yo estoy respetando ahorita, digamos. Así es. Cuando yo estaba en mis primeros años de la universidad, el decano era el doctor Federico Richter. Y yo me recuerdo que yo admiraba al doctor Richter. Entonces, por el perfil académico, era una persona respetada nacional e internacionalmente, decano. Y escuchaba de los decanos de los años 70, principios de los 80 y la manera como ellos ejercieron, por ejemplo, sus funciones o de los rectores. Y eso para mí, entrar al salón del decanato y ver las fotografías e imaginarme la manera como ellos habían ejercido, admiraba lo que me contaban de cada uno de ellos en ese momento. O que uno entraba a la sala de rectoría del Consejo Superior y miraba las fotografías y empezaban a decir los logros de cada uno de los rectores y ese ambiente que seguramente en estos 350 años se han tenido momentos de alegría y momentos no tan alegres, pero que la universidad ha tenido un impacto histórico en diferentes momentos. Y eso es un legado que debemos respetar. Sí, y también cuidar, me imagino. Así y ahora es. Moviéndonos de la decanatura a la rectoría, usted también participó en elecciones de rector en el pasado. Claro, participé en elecciones de rector, de decanos y también para el Consejo Superior y se nos dejaba participar. A veces uno ganaba. Yo me recuerdo que participé en varias elecciones para rector en la que perdimos. ¿Verdad? Me recuerdo, una era el ingeniero Melgar, perdimos, el ingeniero Franco se perdió, pero se aceptaba y se continuaba, ¿verdad? Sí. Porque no siempre se gana. O el caso de la licenciada Ada Alvarado,
con la posibilidad de que ella fuera la primera mujer rectora en la historia de la universidad, haciendo esfuerzos más allá de nuestras fuerzas, lo digo yo, porque Ujú. eran días de más de 24 horas, pero perdimos. Y bueno, perdimos, lo aceptamos. Y quienes asumieron en un momento fue el doctor Carlos Alvarado Cerezo y en el otro el ingeniero Murphy Pais. Y se aceptó, se aceptaron las derrotas. Y ahora estamos en un escenario en donde hay un grupo que se está rehusando a tener una derrota y rehusando de una forma, pues, no convencional, digamos, no por las reglas del juego, sino están viendo cómo hacen para quedar a como de lugar. Vamos entonces al presente. ¿Cómo está viendo ahora el proceso de elección del rector de la USAC? Hemos visto muchas anomalías en los diferentes, digamos, en las diferentes facultades, ¿no? De su elección de los diferentes electores y todo el proceso. Em, ¿Cómo lo ha observado usted y qué piensa que va a suceder esta semana? ¿Cómo piensa usted que se va a desenvolver esto? Bien, yo he observado con preocupación y el principal interés como sancarlista egresada de la tricentenaria es que se sigan los procesos, Ujú, tal y como están estipulados desde hace muchos años. Si durante muchos años funcionaron, deben funcionar ahora. Si durante muchos años los cuerpos electorales eran acreditados, salvo tal vez uno o dos que no, ujú. eh, pues bueno, eso debería suceder ahora. Es importante por el mensaje que se envía a los estudiantes. Sí. Imagínense mi caso, yo fui docente de un curso que era para la acreditación de laboratorios, para el seguimiento de normativas y reglamentos. Y si yo envío el mensaje, no importan los reglamentos, no importan las normas. Esto sería fatal para los laboratorios, Ujú, ujú. porque uno tiene que ser coherente y claro, y si esto está estipulado, esto está aprobado, a veces se gana, a veces se pierde, pero hay que ser alegres si se gana y si no, pues también conformes y conceder la derrota, ¿verdad? Y que otro ganó, porque es grave que el estudiantado perciba que las reglas se pueden modificar en el camino. Exacto, sí. Porque si las reglas es como en un juego, ¿verdad? Las reglas están estipuladas en un juego de fútbol, están estipuladas cómo se va a jugar. Pero si en el camino decidimos, no, vamos a anular los goles porque el que tiene que, no, ¿verdad? Entonces, eso es vital, vital para la democracia, vital para la formación estudiantil, vital para la población, vital Sí. para cada uno de nosotros ese proceso y sobre todo ahorita yo he escuchado, me han escrito una gran cantidad de sancarlistas preocupados, otros exigiendo que haga esto, haga el otro. He podido, por ejemplo, preguntarle a algunos funcionarios, a veces me dicen, mire, pero ¿será que nos va a pasar algo con relación a nuestra seguridad? Consulto con el ministro de Gobernación. Mire, ¿será que se puede colocar algún tipo de amparo? Consulto con el PGN y me dice, de acuerdo a la legislación no se puede. Mire que, ¿será que ustedes pueden hacer algo desde el marco de mis funciones constitucionales? Lo que tengo es mi voz, Ujú. como mujer, como sancarlista, porque salí de la institución para ocupar este cargo. Y me siento a veces como, ¿verdad? Maniatada. Sí, porque ellos esperan que yo haga algo más y no está dentro del marco legal en el que yo puedo moverme y tengo que respetar la autonomía, que Ujú. suena duro, ¿verdad? Porque ellos esperan más, pero lo que les digo, yo lo que les puedo ofrecer es, y lo que ofrecía en campaña es mi voz, la van a tener aquellos que no tienen voz. Algunos me dicen, ya no escriba, ya no se pronuncie, eso no nos sirve de nada, Ujú. pero dentro del marco legal es lo único que tengo. Consultaba con el presidente qué se podía hacer y entonces él me explicaba las limitaciones legales. Hoy él mismo se pronunció a Sí. través de la ronda, hoy lunes, y entonces esto fue importante para que la población escuchara de su propia voz el marco dentro del cual nos estamos moviendo, ¿verdad? Que no es un marco sencillo, un marco fácil,
pero que también nos llama hacia esa reflexión de qué es la universidad que queremos. Ujú. Esa universidad que tiene voz y voto en 53 instituciones, esa universidad que participa en comisiones de Sí. postulación, esa universidad que puede contribuir de una manera muy positiva al desarrollo sostenible e integral del país, esa universidad que puede contribuir a transformar esos grandes problemas que enfrentamos, por ejemplo, el problema de la desnutrición y de la malnutrición Ujú. o de la contaminación de los lagos. El decano de la Facultad de Farmacia, por ejemplo, el actual decano, él ha trabajado por muchos años en temas de investigación sobre los cuerpos de agua. Entonces, esa universidad que creo que no pocos sancarlistas anhelamos, es esa universidad que se dedique a la academia. Exacto, sí. Esa universidad que pueda saltar en el ranking mundial, porque yo me pongo a pensar en los grandes profesores que he tenido la oportunidad de tener. Armando Cáceres, con más de 500 artículos científicos publicados nacional e internacionalmente, y el más citado. Veo para atrás a Yvonne Sommerkamp, quien me asesoró mi tesis de licenciatura. Heidi Logemann, una de las micólogas más reconocidas en el país. El licenciado Gustavo Gini, un gran microbiólogo que nos dejó sus libros como legado. Miguel Torres, un químico biólogo admirable y que sigue produciendo. Ujú. Y entonces uno dice, hemos tenido todo esto y ¿por qué no podemos seguir dentro de ese marco? Sí. ¿Verdad? Dedicándonos exclusivamente a la academia. Y creo que eso, sobre ese tema, hay un montón de episodios aquí, si quieren pasar a buscar, en donde hemos hablado sobre cómo el efecto de las comisiones de postulación, pues, ha venido a cambiar el juego, ¿verdad? Como la universidad que usted recordaba y por la que usted pasó a la universidad como está ahora, ¿no? Quizá la intención original de colocar así las comisiones de postulación era tecnificar el proceso de elección de magistrados y de, no sé, también de fiscal general, etcétera. Pero al final, pues quizá el efecto fue el inverso, ¿verdad? En vez de tecnificar el proceso, lo que se hizo fue politizar la academia y ahora estamos sentados en donde estamos. Yo creo que es importante también para que la gente de la audiencia que no ha seguido mucho esta noticia y este proceso es dejarles en claro que lo que está sucediendo no es normal. Es decir, si cada facultad hizo sus procesos y seleccionó a sus electores, lo normal sería que se les acreditara y que ellos puedan votar. Y no estar en una condición como la que estamos ahorita, que al parecer en 2, 3 días va a ser la elección de rector y hay un montón de electores que no están acreditados y que están esperando, a pesar de que hicieron el proceso legalmente y ganaron pues por las buenas, pues de la manera justa, como usted decía. Y quería también pedirle si podría ayudarme usted a hacer una reflexión para esas personas que no son sancarlistas, que es mi caso. O sea, yo no soy sancarlista, no sigo mucho noticias de la U, pero en procesos tan importantes como este, o en un año como el que tenemos, pues 2026, en donde pues, se alinearon los astros y coincidieron todas estas elecciones importantes. ¿Por qué sí hay que ponerle el ojo a la USAC, aunque uno nunca haya estudiado en la USAC? Bien, es muy importante voltear a ver a la USAC porque es la única universidad pública a la que podría tener acceso a aquellos guatemaltecos jóvenes que no tienen los medios para pagar una universidad privada o no tienen una beca. Ujú. Es una universidad que, como mencioné, incide en 53 instituciones del Estado con voz y voto, y en las comisiones de postulación para elección de Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia. Es una universidad que tiene iniciativa de ley. Ujú. ¿Cuántas leyes se pueden generar desde ahí para bienestar de la población, para el desarrollo integral, para el desarrollo sostenible, para la conservación ambiental, para la recuperación de cuerpos de agua? Hay un sinfín de posibilidades
Y la universidad también es un espacio en el pasado de fomento de pensamiento crítico, en el que había libertad de expresarse, aunque yo pensara diferente, en el que había esa posibilidad de poder reunirse con un grupo de profesores, con un grupo de estudiantes para conversar sobre lo que preocupaba. Hoy en día escucha uno diferentes situaciones que le hacen pensar a uno, ¿será que ya no existe esa libertad? No lo sé porque no estoy ahí, pero ¿será que se está limitando esto? Es importante trabajar por la universidad pública, tiene una asignación del 5% del presupuesto, lo cual no es poca cosa. Sí. Y actualmente se entrega ese porcentaje. Recuerdo, regresando para antes de que yo entrara en este proceso, que la asignación que había para mi curso alcanzaba para comprar 1 o 2 de los reactivos. Y teníamos que estar viendo dónde, quién químico biólogo, quién químico farmacéutico nos donaban los reactivos que nos hacían falta, o si los estudiantes se organizaban de alguna manera para que pudiéramos tener los reactivos. Y venían los reclamos de los estudiantes, no tenemos los equipos, Cari, no los tenemos. Y no alcanzaba dentro del presupuesto. Hoy en día ese presupuesto cumple con el 5%. Yo me pongo a pensar, cuando regrese, es muy probable que yo ya encuentre todos los equipos que se necesitaban para mi curso, que es algo que me preocupaba profundamente. Y es por eso que tenemos que ver hacia la universidad pública, porque tiene capacidad de albergar una gran cantidad de estudiantes, pero también me dicen, por ejemplo, en la facultad, está disminuyendo, me dice una egresada, química bióloga, escribió en un chat, está disminuyendo la cantidad de estudiantes. Yo espero que no, porque yo recuerdo esas aulas con 140 químicos biólogos, o a veces 80, otras veces 70. Yo espero que no, porque tenemos que llegar hacia aquellos que no tienen los recursos para acceder a la educación superior. Y es a través de la educación superior que es posible el desarrollo sostenible e integral de un país. Sin educación no la logramos. Y entonces por eso es vital la universidad pública, trabajar por su excelencia, trabajar por la calidad en la enseñanza y trabajar por lo que se le presenta a los estudiantes como el deber ser. Una universidad que se debe para el pueblo, para la población, porque su lema es ir y enseñar a todos. Pero ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Porque los ojos están puestos sobre la pública. Y uno tiene, yo le decía siempre a mis estudiantes, yo miro que los de las privadas dicen, yo soy de aquí, yo soy de... Y ustedes tienen que sentirse orgullosos de esos más de 300 años de la universidad pública. Y tienen que trabajar en consecuencia y cuando puedan compartir el conocimiento, pero un conocimiento apegado al deber ser, no un conocimiento que tergiverse las reglas. Sí, y además que mientras mejor esté la universidad, más va a traer esos docentes que puedan dar calidad educativa, ¿no? Porque me imagino que es muy frustrante para muchos docentes encontrar un ambiente que no es adecuado para que ellos puedan ejercer su profesión, investigar y enseñar y demás. Tiene razón, sí. Sobre todo yo me pongo a pensar en todos los exalumnos que están fuera del país, con sus doctorados, con sus maestrías, que no regresan y con el presupuesto que tiene actual la universidad, podrían regresar y dedicarse a la investigación, porque está el 5%. Sí. Y hablando de esto, cuéntame un poquito como, ¿cuál es esa USAC que usted anhela? O sea, si se lograra salir de este entuerto y tener una elección de rector o rectora, pues mejor, que sí se dé con las reglas del juego, digamos, que ocurra, que se nos haga el milagro esta semana y ocurra algo bueno para el país.
¿Cuál es esa USAC con la que usted anhela, digamos? ¿Qué tendría que hacer ese nuevo rector o rectora para verdaderamente recuperar la universidad? Una universidad en la que la academia sea la prioridad, en la que se asignen los recursos necesarios porque el presupuesto está para que se lleven a cabo los laboratorios, tengan lo que se necesita, las aulas también. Alguien me decía, nos cambiaron los escritorios y ahora yo que soy muy grande Ujú. y estoy algo llenito, no es No cabía en suficiente el el pupitre. escritorio para mí. Entonces, una universidad en la cual llegan las personas, pueden compartir, pueden debatir, pueden expresar sus ideas sin miedo. Una universidad donde los profesores puedan decir, esto me parece, esto no me parece, ¿verdad? Una universidad en la que los decanos sean como aquel profesor que yo admiré cuando fue decano. Ujú. Una universidad donde el rector sea el ilustre, el intelectual, el respetado nacional e internacionalmente, el que da la guía. En Guatemala está sucediendo esto y la universidad entonces se suma Ujú. con esta propuesta. Nuestros investigadores en su conjunto vamos a trabajar para resolver este problema, porque nos debemos a la población, esa población que con sus impuestos contribuye al 5% que nos permite funcionar. ¿Y esto cómo se equilibraría con el rol, digamos, sí, es un rol político, ¿no? Que la USAC tiene en estos espacios de voz y voto, digamos, ¿cómo equilibrar eso para que no suceda lo que estamos viendo hoy día? Desde el año 89, yo estaba en último año de la licenciatura, se hablaba de una reforma universitaria. Ujú. Seguimos, que ya son 37 años después, no ha ocurrido. Necesitamos repensar los sancarlistas esa universidad y proponerlo y plantearlo y hacer las reformas que se necesitan, porque quizá la parte política nos hace girar el interés lejos de la academia. Siempre hay uno que va a prevalecer. Ujú. Y no dudo que los sancarlistas que participaron en la redacción en la Constitución de 1985 tenían buenas intenciones, pero también hay momentos de reflexión, como en Sí. todo proceso, hay oportunidades de mejora y todo es una mejora continua. Ujú. Y creo que no todo debe estar escrito sobre piedra, porque si algo nos alejó de la academia, tenemos que repensar cuál es la función principal de una universidad. ¿Y qué le diría usted ahorita a la ciudadanía, digamos? Esta semana es clave y sí, lo vemos en la prensa, quienes todavía reciben, sí, prensa o periódico escrito, ¿verdad? Y los que no, pues a lo mejor se informan en redes sociales y hay quienes, pues por decisión eligen ni siquiera informarse. Pero Ujú. digamos a esas personas que al menos hacen un esfuerzo por mantenerse informados de lo que está pasando en Guatemala. ¿Y qué les diría a ellos? Digamos, ¿cómo pueden ellos ejercer una mejor ciudadanía en este proceso que está sucediendo esta semana? Hacer un llamado a que den seguimiento a este proceso, que se pronuncien, Ujú. que expresen, ¿verdad? A través de los medios que tengan disponibles lo que consideran, que se informen, porque hay también mucha desinformación, Sí. que se informen sobre el impacto que la universidad tiene en el país a través de las diferentes instancias en las que participa, que si Junta Monetaria, que si el ICS, entre otras tantas, ¿verdad? Y a partir de eso, expresar cuál es la universidad que a ellos les gustaría, Ujú. esa universidad pública a la que muchos aspiran a enviar a sus hijos o sus nietos. ¿Cuál es esa universidad pública en donde se están utilizando los impuestos? ¿Qué universidad pública quieren? Sí. Porque también de la universidad depende también la imagen de país, sobre todo por el impacto que actualmente tiene la universidad en las diferentes instituciones de Estado.
Entonces, ese seguimiento, ese respaldo a los electores que están luchando, yo creo que hoy también va a salir una lista de los que han sido acreditados y otros que no, ¿verdad? Que quizás es una buena mayoría. Y entonces respaldarlos, porque ellos tienen derecho. Yo digo, no, no puede ser que después de tantos años lleguemos a un punto 2 días antes de una elección en el que las personas que tienen que votar y expresar la decisión de quienes votaron por ellos no puedan hacerlo. Yo recuerdo cuando yo fui electora que yo llegué al salón chino que está al lado del MUSAC y todos felices, y en ese momento que nos tocó pasar a depositar el voto estábamos contentos. Pero todos éramos una gran mayoría, yo creo que éramos los 170 electores y compartíamos y nos conocíamos, intercambiábamos ideas y sabíamos que habían 10 unidades académicas que estaban aportando como mínimo 15 electores, 5 estudiantiles, 5 docentes, 5 profesionales. Y eso es lo que me gustaría que sucediera el 8. ¿Verdad? A mí me cuesta a veces porque conozco a varios de los que están en este momento en esa decisión. Me cuesta como sentirme en los zapatos de ellos y pensar cómo no es posible en esta casa de estudios que dice id y enseñad a todos, cómo no es posible acreditarlos a todos los que ganaron. Sí, y que sea un verdadero ejercicio democrático, ¿no? O sea, usando la misma metáfora que usted decía del fútbol, sería como que si ya llegó usted con su selección a jugar y de repente le dicen, no, el delantero no entra, el portero no entra, o sea, y entonces, ¿cómo jugamos si ya me cambiaron todo el equipo, ¿no? Sí. Estaba viendo durante Semana Santa, vi que en una de las alfombras hubo mensajes también de apoyo a los electores y como de protesta a cómo se estaba llevando el proceso de elección de rector. Supongo que entre los que hicieron esa alfombra hubo sancarlistas porque era pues muy explícita la alfombra. Entonces aprovecho para preguntarle a usted qué le diría a esos sancarlistas que están tratando de alzar la voz y de protestar y de pronunciarse. ¿Qué les dirían en este momento? La voz es lo que tienen. Y cuando a mí me escriben en las redes y me dicen, ya no diga nada, y me escriben diferentes cosas, digo, la voz es lo que tengo. Y en el marco del respeto yo puedo expresarme. Y en el marco del cumplimiento de mi función como vicepresidenta. Lo mismo le diría a ellos. Ustedes pueden expresarse en el marco del respeto y pueden exigir su derecho, porque es su derecho. Antes, los sancarlistas tenían el derecho a expresarse en las instalaciones del campus central. Y eso es, cuando yo me pongo a pensar eso, digo, qué duro. Porque hoy está cerrado el campus. Y porque creo que no sé si se han expresado adentro. Yo no tengo registro de eso. Sí. Entonces es duro, pero hay que seguir adelante, porque retroceder es fácil. Avanzar es complicado, pero hay que hacerlo con mucha fuerza, con mucha voluntad, con determinación y responsabilidad, respetando siempre el marco legal para evitar cualquier tipo de criminalización. Muchos tienen miedo. Eso he escuchado de compañeros docentes que dicen no expresarse porque tienen miedo. Sí. No, y me imagino, ¿no? Por la forma en que ha ocurrido todo. Me parece un excelente mensaje. Ahí sí que creo que toca con valentía exigir los derechos que tienen, ¿no? No Si lo puede hicieron todo, renunciar. ¿verdad? No puede renunciar a esos derechos. Y créame que a mí me duele. O sea, me duele no poder hacer más, ¿verdad? Solo tener mi voz y ver sus expresiones, su frustración, sentir su miedo
y ver ese anhelo de querer algo diferente y que no lo tienen y que sienten que se les escapa de las manos. Y con razón, porque ahí sí que es toda una carrera que usted ha llevado, pues, y que ha entregado en parte enorme de su vida para esta universidad. Sí, Así que sí, gracias por venir a platicar conmigo de esto, que yo sé que es muy importante para usted y sí, creo que es muy importante para el país. sumamente, sumamente importante para el país, para todos los guatemaltecos, independientemente de dónde hayamos estudiado. Sí. Las decisiones de la USAC en las diferentes instituciones de Estado y en las comisiones de postulación nos impactan a todos. Sí, y yo no soy sancarlista, pero de todo corazón deseo que este proceso corrija el rumbo si es posible. Quizá es muy ingenuo de mi parte no perder la esperanza, pero sí deseo de corazón que la USAC mejore, que esta elección de rector se lleve de mejor manera a lo que hemos observado en los últimos días y que pues la ciudadanía siga alzando su voz para exigir los derechos de estos electores que tienen todo el derecho de ir a ejercer su voto y de que sea verdaderamente un ejercicio democrático. Muchísimas gracias, Karin, Gracias, por venir a platicar conmigo hoy. gracias Lucy. Y no sé si tiene algunas últimas palabras de cierre. Gracias Lucy, pues que los 170 electores puedan estar este miércoles 8 de abril en Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, ejerciendo su derecho al voto. Que ocurra esa decisión que marque un antes y un después. Va a beneficiar a todos, absolutamente a todos. Sí. Y al resto de la audiencia, pues invitarles a informarse acerca de este tema. Creo que hay muchísimos canales de información, muchos medios que lo estamos cubriendo. Es una decisión súper importante para el país, en especial en este año, que hay tantas elecciones de medio término. Y muchas gracias por permitirnos acompañarles un día más y nos vemos en un próximo episodio aquí en Tangente Podcast.